Hola, cordial saludo para todos. Cordial saludo para usted, respetado doctor Luis Eduardo Gama Díaz. Soy César Augusto Hernández Pérez, estudiante del programa de Administración de Empresas en el noveno semestre de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. En este día vamos a tratar un tema bastante importante para nosotros como administradores de empresas. ¿Y a qué refiere? A los mercados de capital, a los mercados financieros y todos aquellos puntos que convergen en ellos. Pero antes de iniciar en el tema de mercados capitales, quiero tratarles un tema que me ha dejado reflexivo y que también tiene que ver como los futuros administradores que seremos muy próximamente. Y estuve meditando acerca de un libro milenario, y ese libro milenario es llamado la Biblia. Y en uno de sus libros de Génesis hay un pasaje, hay un relato bastante importante, el cual tiene que ver con el tema de la administración de empresas, de las organizaciones y aún de los gobiernos. Y tiene que ver acerca de un personaje llamado Faraón, que era como rey o era como presidente de un imperio bastante importante que era el imperio egipcio. Y este tuvo un sueño acerca de unas vacas, 7 vacas gordas de hermoso parecer que iban por la orilla de un río. Pero también detrás de ellas venían 7 vacas flacas, enjutas, de mal parecer, y estas 7 vacas de mal parecer se comían a las 7 vacas gordas y hermosas. Él le comentó esto a un personaje que tiene que ver acerca de ser el buen administrador, llamado José. Él pudo entender el significado de este sueño y el faraón lo puso a él como gobernador de aquel imperio, y este administró correctamente porque venían 7 años de dificultad, de hambre, no solo en Egipto, sino también en las áreas de Mesopotamia. Allí nos queda un claro mensaje acerca de la administración de los recursos de las empresas, no solo los financieros, ni tampoco también de los recursos personales, de los recursos humanos, y también de todos aquellos recursos los cuales administrará un gerente o un administrador de empresas. También quiero entender o quiero dejarles a ustedes como reflexión que este pasaje trae algo que ver, o mucho que ver, diría yo, con esta situación actual que estamos viviendo acerca de esta crisis económica traída a raíz de la pandemia llamada COVID-19. La COVID-19 ya ciertamente ajustará un año, y esta trajo una crisis bastante grande en el tema económico a nivel regional y también mundial, al punto de que muchos gobiernos se vieron abocados al confinamiento de las personas, y vino una gran pregunta acerca si se inclinaban hacia el punto de la economía o hacia el punto de la vida de las personas, porque también trajo con ello muchas circunstancias en las cuales hubo dificultad social, dificultad económica y dificultad en la salud de las personas. Si bien es cierto, esta pandemia nos mostró a todos como seres humanos la fragilidad de la humanidad con cualquier circunstancia o crisis o incertidumbre que podamos llegar a tener. Pero el tema esencial de esta intervención o esta acotación que hago en esta clase es que nosotros tenemos que tener en cuenta que todos aquellos países y aquellas empresas que han salido avantes son empresas que han tenido una muy buena y una correcta administración de sus recursos, y además de ello una excelente planeación. Por ello los invito a que entendamos como personas y por sobre todo como futuros administradores de empresas que nosotros no somos exentos de vivir cualquier situación de incertidumbre, pero para ella necesitamos claramente el buen manejo y la administración de los recursos de las organizaciones. Ahora, con esta antesala que les acabo de hacer, quiero hablarles acerca del tema que nos corresponde en la asignatura de mercados capitales. Y entonces diríamos acerca de los mercados de capitales y hablaríamos de una introducción de este tema.
Diríamos que en este presente trabajo se refiere al tema sobre los mercados capitales y algunas definiciones de mercados financieros, mercado de dinero, título, valores, donde comprenderemos la importancia del desarrollo de un país y de la misma persona en general. En este trabajo y en esta intervención vamos a plantear conceptos que permiten hacer una idea más clara acerca del manejo de las divisas, de los recursos y activos entre los agentes económicos. También al final de esta exposición vamos a entender como participantes el manejo de los mercados de capital en este mundo global, o este mundo globalizado, este mundo de la cuarta revolución industrial, donde es el mundo digital. Con ello también haremos un nuevo debate acerca de nuestro pensamiento económico convencional. El mercado de capital lo definimos como un tipo de mercado financiero, donde se realiza una compra y una venta de títulos valor, activos financieros de empresas y otras unidades económicas como las de acciones, obligaciones y títulos de deuda a largo plazo. También podemos decir, y estamos hablando acerca de los mercados de capital, y decimos que hay un tipo de mercado capital nacional y un tipo de mercado internacional. Los mercados de tipo nacional eran aquellos mercados que estaban antes de que emergiera este mundo globalizado, este mercado digital, este mercado de la cuarta revolución industrial, y ellos vivían en unos mercados regionales, como así lo dije. Ahora los mercados internacionales se derivaron o fluyeron acerca de la globalización de estos mercados mundiales. Ahora en el mercado internacional y en este mundo que estamos viviendo, cualquier persona sobre la faz de la Tierra o del mundo puede hacer negociaciones por medio de la Internet. Ellos pueden invertir en capital, dependiendo también las restricciones que tengan los gobiernos de cada país y las empresas que están dentro de estos países. Ellos manejarán ese capital y dirán con qué personas extranjeras podrán hacer estas negociaciones. Estos mercados nacionales e internacionales son afectados por el entorno de la economía nacional y de la economía regional. También podremos decir que en lo que corresponde a los mercados de capital, podríamos decir que hay una renta variable y una renta fija. Las rentas variables, como así lo dice, hay una variable. Ellas por excelencia son unas acciones en las cuales hay incertidumbre. Al haber incertidumbre no podemos tener una certeza clara de lo que podrá suceder en esas inversiones. Porque en estas variables nunca podremos saber cuál es el retorno que se tendrá de determinadas acciones. Ejemplo, cuando compramos acciones en Google. Inicialmente cuando hacemos estas compras de acciones, vemos que en el mercado se encuentran muy bien posicionadas o muy bien pagas, por decirlo así. Pero al transcurso de varios días, estas acciones pueden caer rápidamente debido a las circunstancias del entorno. También daríamos un ejemplo si cuando podemos invertir en acciones del mercado del petróleo, que cuando las compramos estaban relativamente estables o quizás con la caída a la baja, pero con el transcurso también de los días, estas tienen un repunte, tienen un alza en esas acciones y podemos llegar a tener una rentabilidad positiva, contrario a el ejemplo de lo que sucedió en la compra de acciones con Google. Unos ejemplos de la renta variable son los fondos de pensión, que hacen parte de un portafolio de una persona del común como nosotros, los cuales hacen inversiones en la bolsa de valores, que más adelante estaremos hablando. Y estas divisas las podemos encontrar que si se pueden valorizar o no. Diferente o lo contrario a las rentas variables, tenemos las rentas fijas, que estas
lo contrario, como así lo dije, es algo fijo. Hay la emisión de un documento, el cual da un soporte de esa inversión. Como ejemplo podemos tener algo claro, los CDTs que nos emiten los bancos cuando hacemos una inversión en este tipo de rentas. Recordemos que los intereses y las tasas que hay allí en la renta fija son, como así lo dije, algo que está fijo. En los mercados financieros, hablemos de la definición de este mercado. Estos mercados pueden ser físicos y también son virtuales. Recordemos que hoy en día, en este mundo digital, ahora está la facilidad de que cualquier persona sobre la faz de la Tierra pueda hacer inversiones por medio de la Internet. En este mercado, o digamos así, donde convergen estos agentes, como por decir, si fuese en Bogotá, como la plaza de mercado de Abastos, allí se intercambian activos financieros entre agentes económicos en el cual se definen los precios de dichos activos. El mercado financiero está regido por la oferta y la demanda, es decir, alguien ofrece y otro compra. Hay un precio determinado y solo lo podrá comprar a ese precio, pero si hay otra persona dispuesta a pagar por ese valor que se ha dispuesto. El mercado financiero tiene unas características y estas características son amplitud, que los múltiples productos cotizados con una profundidad que son de muchas órdenes de compra. También tiene una característica de ser transparente, que es el acceso fácil a la información debido a la tecnología y a este mundo digital. La libertad tiene un acceso a todos los agentes a bien lo quieran hacer. Esto tiene una flexibilidad también, porque los agentes reaccionan de forma más rápida. Hay una eficiencia porque los precios en estos mercados financieros son correctos. Hay una inmaterialidad. ¿Por qué? Porque ya así lo había dicho yo en anterioridad, está la parte de la virtualidad. Hay una globalización, claro que sí, debido a la virtualidad ya puede estar abierto a todas las economías del mundo. Hay una desintermediación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un escaso peso de las instituciones y de algunos medios que puedan poner así algo de tropiezo en todos aquellos mercados financieros. Hay una innovación y esa innovación tiene que ver con la creación en la parte financiera de nuevos productos asiduamente. Y hay una profundidad. Un mercado financiero es más profundo cuando mayor es el número de órdenes de la compra y de una venta. Esto en lo que corresponde a las características del mercado financiero. Ahora hablemos de unas funciones de este mercado financiero y decimos que podemos decir que tenemos unas funciones principales de los mercados financieros y yo le quise citar 5 como ejemplo. Dice, la primera, poner en contacto a todo el mundo que quiere intervenir en este mercado. La segunda, fijar un precio adecuado a cualquier activo. Tercero, proporcionar liquidez a los activos. Y esto, usted, profesor Luis, lo ha recalcado mucho en las clases que hemos tenido acerca de esta liquidez, porque siempre los inversionistas queremos tener una rentabilidad de nuestras inversiones. Reducir los plazos y los costes de intermediación, facilitando una mayor circulación de los activos. Y por último, les quise citar la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que también necesita una financiación, o la gente que también necesita esos recursos para poderlos invertir en las acciones. Hay unos integrantes en estos mercados financieros y pues los agentes que intervienen son las instituciones financieras y pongo como ejemplo los bancos y cajas de ahorro. Hay unas sociedades de valores, hay unos inversionistas de instituciones y particulares, hay unas sociedades y fondos de inversión, entre otros. Está también el gobierno como ese agente y están las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la sigla FMI y el Banco Mundial. Estos son los integrantes que hacen parte de este mercado financiero. Ahora hablemos también de algo importante.
que es el mercado de valores. Este mercado de valores hace parte y conforma el sistema financiero, y su función es actuar entre las personas que buscan y necesitan recursos. Por tanto, necesitan ponerse en contacto con otras personas que sí tienen estos recursos para poderlos invertir, para llegar a ese mutuo acuerdo entre esas dos partes. Como ya lo dije, la persona que necesita esos recursos y el que los tiene. Y así se van a obtener ese mutuo beneficio, ya sea por inversión o utilidades de rendimiento de estas inversiones o de estas acciones que actúan estos dos agentes. Dentro de estos mercados de valores hay unos mercados primarios y hay unos mercados secundarios. En el mercado primario es de una emisión de valores o títulos valores que son de nueva creación. Y los mercados secundarios es donde se negocia o donde se intercambian los activos financieros ya emitidos previamente por los agentes. Entonces sabemos que los mercados de valores están compuestos de mercados primarios y de mercados secundarios. Por otra parte, dentro de los mercados de valores hablamos de la bolsa de valores. Y traigo una definición que la tiene en Wikipedia. Dice que la bolsa de valores es una organización pública o privada que brinda facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de estos clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedad, compañías anónimas, bonos públicos o privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. En los mercados capitales estos mercados de capitales constituyen un mecanismo de inversión y de ahorro, y este a su vez sirve de respaldo a las actividades productivas de aquellos agentes y en la bolsa, y es una institución adecuada para lograr el objetivo. O sea que la bolsa de valores es ese medio necesario o ese medio importante para llegar a lograr esos objetivos de poder tener una muy buena negociación de compra y venta. Esta bolsa de valores fortalece el mercado de capitales e impulsa el desarrollo económico y financiero en la mayoría de países del mundo. O sea que en la gran mayoría de los países del territorio del globo terráqueo tienen su bolsa de valores. La bolsa de valores de manera complementaria en los países intenta satisfacer tres grandes intereses. Primero, el de la empresa. Segundo, el de los ahorradores. Y tercero, el del Estado como tal. Para los de las empresas, entonces, ¿qué beneficios o qué satisface para ellos? Dice que la empresa, al colocar estas acciones en el mercado y ser adquiridas por el público, obtiene de este un financiamiento necesario para cumplir sus fines y generar riquezas. Ahora, para los ahorradores, ellos se convierten en inversores y pueden obtener un beneficio de esa inversión. Aunque también no necesariamente van a tener esos beneficios o esas ganancias que ellos como tal quieren, porque muchas veces también está la incertidumbre donde aún ellos pueden llegar a tener un riesgo en esa inversión. Pero gracias a los dividendos que se reportan en estas acciones pueden estar ellos un poco tranquilos. Y por último, los del Estado, porque también en la bolsa el Estado dispone de un medio financiero para hacer frente al gasto público y para que ellos de esa manera se pueden llegar a solventar también muchos recursos para invertirlos en el tema social que tanto lo necesita un país. En los mercados de dinero, podemos decir que estos mercados de dinero o mercado monetario de las divisas es un conjunto de mercados al por mayor, donde oferentes y demandantes intercambian activos financieros a corto plazo, es decir, a un corto tiempo. Dichos activos financieros además se caracterizan por su elevada liquidez, o sea que es muy atractivo y se pueden considerar casi dinero, y ellos están a un bajo riesgo. En estos mercados de dinero es también donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo, con bajo riesgo y con mucha liquidez. Realizados estos mercados de dinero los realiza el gobierno, las empresas y también, además del gobierno, las empresas, instituciones financieras.
Ahora hablemos de los títulos de valores. Según la legislación colombiana, en su artículo 619 del Código de Comercio, define estos títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio de derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Puede ser de contenido crediticio, puede también tener un contenido corporativo o de participación y de tradición o representación de mercancías. Por otra parte, los títulos de valores, según el portal Rankia, pues un portal que tiene bastante prestigio en el tema de economía, nos dice en su blog de análisis que a fecha de mayo de 2020 los principales valores que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia son: la Bolsa de Valores de Colombia es un centro, o sea, nos da como la definición de la Bolsa de Valores de Colombia, según Rankia. Dice que es un centro bursátil en donde se negocian diversos tipos de instrumentos financieros o valores, los cuales los inversionistas pueden acceder a través de corredores de bolsa. Tenemos que tener claro que para poder hacer parte de la Bolsa de Valores de Colombia tenemos que ayudarnos de estos corredores de bolsas, que son personas con experticia en este tipo de circunstancias. Ahora, los valores que se negocian en la Bolsa de Valores tenemos en renta fija. Los activos de renta fija son préstamos que las entidades públicas o privadas reciben de los inversores a cambio de un rendimiento. O sea, él entrega y él espera un beneficio económico. No confiere derechos políticos a su tenedor, únicamente confiere derechos económicos. Entre los valores de renta fija, los principales son: entonces hablamos de los bonos pensionales y de los certificados a término fijo o llamados CDTs, que nosotros comúnmente o mayormente conocemos cuando hacemos ese tratado con algunas entidades financieras o bancos. Y los bonos, pues podemos decir que son valores que representan una parte proporcional en un crédito colectivo a cargo de un emisor. Esto quiere decir que constituye una deuda de la entidad emisora. O sea que esta entidad que emitió este bono, ella tiene una deuda con el inversionista que lo adquirió. Y es como un soporte y es como el poder tener en sus manos esa clase de liquidez que aún tiene. La regulación colombiana contempla dos tipos de bonos: los bonos ordinarios y los bonos convertibles en acciones. Ahora, por otra parte, los bonos pensionales son títulos de deuda pública, porque son aquellos que están dentro de los fondos de pensiones que tienen todos los empleados públicos y privados que aportan a él y constituyen un recurso destinado a contribuir a la conformación de un capital necesario para financiar las pensiones de las personas o de los afiliados del Sistema General de Pensiones. Compuesto por el régimen de prima media, prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y como ya les había dicho, los CDTs, ellos son títulos valores emitidos por entidades financieras autorizadas que representan un activo o una inversión dada. Queremos dejar una conclusión de este tema. Nosotros, los administradores o cualquier persona del común que quiera hacer inversiones, podemos decir, pero perdón, antes de que hagamos esta conclusión se me quedó un punto sobre la mesa y hablamos, porque habíamos hablado de que estos títulos valores estaban en dos tipos: en las rentas fijas y en las rentas variables. Y en las rentas variables tenemos dos, como conforme lo pidió pues nuestro docente, que tomáramos como ejemplo dos, y yo tomé las acciones y los valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización. Entonces decimos que en la renta variable se supone un mayor riesgo que la renta fija, como ya yo lo había expresado, porque está la incertidumbre o porque llegamos a tener en cuenta que al momento de la inversión la rentabilidad no puede ser positiva, sino al contrario puede ser negativa. Al momento de invertir depende la variabilidad del mercado.
pero ellos también permiten obtener una mayor rentabilidad. Entre los principales valores, pues hablamos de las acciones y decimos que son valores negociables representativos del capital de una sociedad anónima. Son valores nominativos y libremente negociables que le permiten a un inversionista natural o jurídico ser dueño de una parte del patrimonio. Es decir, yo tengo dinero, hablo con una empresa, porque la empresa desea ampliarse, irse a otras ciudades o a otros países, pero necesita dinero, necesita inversión, entonces ellos venden un porcentaje de sus acciones de la empresa y allí es donde entran los inversores a comprar esa parte y dejan esos tratados en documentos y pues él pasaría a ser dueño también de esta parte de la empresa. Pero bueno, en esta parte del patrimonio de la empresa ya que emitió esas acciones. Entre los distintos tipos de acciones encontramos acciones ordinarias, acciones preferenciales, sin derecho a voto y acciones privilegiadas. Esto pues a lo que refiere de que la persona es dueña de una parte de la empresa, pero yo lo entendería así, que en el momento de las reuniones ejecutivas para toma de decisiones trascendentales, esta persona pues no tendría acceso a participar de ella o a tener voz y voto en esto, simplemente es un accionista el cual espera una rentabilidad de acuerdo a las ganancias o a la productividad de la empresa. Y los valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización, decimos que estos valores, no obstante, pueden ser igualmente de renta fija o mixta. La titularización consiste en la entrega de un activo que está sujeto y a una entidad administradora de un patrimonio autónomo, para que ésta emita valores que representan derechos sobre dichos activos. Entre los activos y flujos que pueden titularizar encontramos títulos, activos inmobiliarios, productos agropecuarios y agroindustriales y flujos de dinero, entre otros. Ahora sí, hablamos de estas conclusiones acerca de este tema del mercado de capital, de los mercados financieros, de los títulos de valores, de la bolsa de valores aquí en Colombia. Es que deseamos la importancia de invertir en la bolsa de valores en Colombia, es conocer los principales valores que se negocian, ya que estos valores representan mayor rentabilidad. O sea, nos lleva a tener experticia, a poder tener conocimiento y también a ser personas que utilicemos estos mercados capitales y mercados financieros para obtener mayor rentabilidad, mayor liquidez. No olvidemos que como administradores de empresas estamos llevados a ser visionarios, a tener el conocimiento pleno y para ello estamos en este proceso de formación que nuestra Universidad Militar a bien nos ha puesto. Espero les haya interesado este tema que les expuse y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.